computadora, su carpetita en donde colocaran curso por curso, y en el momento que uno menos lo espera es cuando más necesita hacer esa consulta. Ella nos hizo llegar la ley esta de garantía mobiliaria, y esta ley de por sí es un tanto, bastante, creo yo, novedosa. En el campo notarial tenemos mucha función notarial en esta ley, pues ha tomado en cuenta el ejercicio notarial y obliga que determinados actos o determinadas consultas de los clientes permitan ubicarnos en esa ley, y abre un poco más el campo para el ejercicio en esos adorados tiempos, que el ejercicio notarial, en lugar de estar un poco más amplio para nosotros, ha sido más restringido. Recuerden ustedes la posición del RENAP, ¿verdad? Del Registro Nacional de las Personas, en donde el Registro Nacional de las Personas nos ha limitado bastante el ejercicio notarial con su trámite administrativo, porque hay muchos trámites que ellos han creado, que tienen emergencia administrativa, donde le han vedado el derecho al trámite notarial. Entonces, esta ley de garantía mobiliaria nos permite hacer uso bastante del ejercicio notarial. Entonces, el objetivo de este curso, de esta clase virtual en sí, es que ustedes hagan un análisis de cuáles son los contratos de garantía, los que están en el mercado, novedoso, pero que no solo hacer el análisis, sino que ustedes puedan redactar los instrumentos públicos que lo componen, ¿verdad? Puedan redactar el instrumento público con su introducción, su cuerpo y su cierre, y ante todo sepan inicialmente las obligaciones previas. En estos contratos de garantía, la obligación previa es elemental. El conocimiento amplio que se debe tener en relación a cada contrato, porque cada contrato es desastroso. Desastroso para la figura del deudor, para la figura del necesitado, para la figura del que le urge solventar un problema, solventar una obligación, más no para la figura del acreedor, porque la figura del acreedor, si hace bien las cosas y si es un poco preocupado de lo que pueda pasar, va a garantizar bien lo que va a dar y no va a soltar, sino garantiza. Pero aquí lastimosamente van a ver ustedes un contrato que voy a explicarles, en donde dice de que el deudor lo único que hará, dice, es aceptar, firmar y cumplir su obligación. Las obligaciones previas entonces son parte importante, porque aquí el notario tiene una función eminentemente moral, eminentemente de conciencia, eminentemente de favorecer y explicar al deudor los problemas a que se va a someter. Si en dado caso hay un incumplimiento, porque el incumplimiento en estos contratos trae como consecuencia la ejecución, juicio ejecutivo, o la ejecución en la vía de apremio. Y la ejecución en la vía de apremio, el ejecutivo, ya ven ustedes que lo único que tiene es o paga o pierde. Esa es la situación de estos contratos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el primero que llama mucho la atención, lo primero que tenemos que hacer al ver estos contratos es que veamos la definición, y dice que es el contrato en virtud del cual, dice, una persona recibe de otra cierta cantidad de dinero u otras cosas fungibles con condición de devolver un tanto, dice, de la misma especie o calidad. El contrato de mutuo es oneroso, y el primero que vamos a ver después es el contrato de mutuo, el primero. Pero antes de ver el contrato de mutuo, veamos los elementos que lo componen. Mutuo en general. Ya después miramos la clasificación, que hay varios mutuos. Los elementos personales, mutuante y mutuario. Yo los ubico como acreedor y deudor. Los elementos reales, dice, dinero o cosas fungibles.
Los elementos formales no hay generalmente, dice, salvo, dice que lo que se dé en garantía sea un bien inmueble, entonces se constituirá en un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, y entonces sí, ¿verdad? Necesariamente tendríamos que hacer el contrato de escritura pública, entonces se convierte en solemne. Y si no hacemos en escritura pública, no podemos mandarlo a inscribir al registro general de la propiedad, ¿verdad? Ese es el problema. En el cuerpo del contrato de mutuo, en la introducción, hablamos primero de la introducción del contrato de mutuo. Y en la introducción, pues vamos a tomar en cuenta qué va el número, la fecha, el lugar y la comparecencia. Acreedor y deudor con sus 6 datos de identificación. En el cuerpo del contrato es donde se estipulan las cláusulas, se deciden las cláusulas y se comprometen las partes en las cláusulas, ¿verdad? En el cuerpo del contrato vamos a tener en cuenta lo que se está dando, que definitivamente va a ser una cantidad de dinero que se está dando, los intereses, el plazo, el lugar de donde se va a cancelar la deuda, digamos, ¿verdad? A quién se le va a cancelar, la forma de cancelar, la dirección, en caso de incumplimiento me someto a qué tribunales, en fin, el cuerpo del contrato es la parte elemental de estos contratos de mutuo. Y la parte final del contrato, que es el otorgamiento, los compromisos, la lectura, la inscripción. Impuesto, esto no genera impuesto, ¿verdad? Ahí dice que no genera impuesto. Entonces, la finalidad, una de las finalidades de ese contrato de mutuo es, dice, la entrega de la propiedad del bien, dice, y la devolución. Posteriormente, aquí encontramos nosotros que dice riesgo, dice, para el que recibe el mutuo por haberse transferido la propiedad de lo mutuario. Pero no muy estoy de acuerdo con este tema de que sea esta persona la del riesgo. Bueno, habría que ver el cuerpo del instrumento público, porque si efectivamente es como que transfiero la propiedad, pero si la entrego, pues sí, hay un riesgo. Pero en este tipo de contratos lo que se hace es que si se va a dar como garantía un bien mueble, no se entrega, se lo queda el deudor. Así es como funciona en la práctica. Posteriormente, don Puig Peña, aquí dice don Puig Peña, ¿verdad? Nos enseña una serie, dice, de situaciones. Miren cómo estoy sudando, aquí en Guatemala se suda mucho. Que se compone de este contrato, dice la entrega de la cosa, dice fungibles al prestatario, dice por lo que se infiere que es un contrato real, dice la transmisión de la propiedad, dice no es simplemente dar, es transmitir, es traspasar la propiedad, no, yo digo que eso es de dar en garantía, aquí con nosotros es garantía, lógico. Si no vamos a cumplir con la obligación, pues que la vamos a perder, pero tampoco que la vamos a perder hoy no pagamos y mañana la perdemos, no, la perdemos después de un juicio, en donde los jueces tienen la obligación de poner de relieve el derecho de defensa de las partes. El derecho de defensa es de hacer llegar recursos no frívolos ni improcedentes, sino hacer llegar recursos para poderse uno defender, excepciones inicialmente, para poderse defender y todavía en el último momentos, cuando hay se piensa en un remate de un inmueble, todavía si ustedes como acreedores lograron conseguir la cantidad que se está reclamando por la que se está rematando el bien, entra al momento de la subasta, digamos, todavía recuperan su bien. Entonces no están así, ¿verdad? Dice, existe convenio en la devolución de otro tanto de la misma especie y calidad. Dice, exige además el pago de intereses, dice, lo que lo hace oneroso. Yo creería que no podríamos pensar en un contrato de mutuo sin intereses. Yo no
creo que podamos conseguir una entidad bancaria, una cooperativa o una persona individual que nos pueda dar una cantidad de dinero y no nos cobra intereses. Pues es probable, ¿verdad? Pero también ahí se establece que si no se cumple en el tiempo que se ofrece cumplir, la suma mutuada, dice, devengará el interés legal. Entonces, no es tan así, ¿verdad? Yo creo que no conozco a nadie que nos quiera prestar así, sin intereses, ¿verdad? Y de ahí dice que los elementos personales, ya dije cuál es, mutuante y mutuario, acreedor y deudor, y los elementos reales, dinero, cosas fungibles. La regulación legal de este documento está en el artículo 1942 a 1956 de su Código Civil, y algunas cuestioncitas que establece ahí el código que es necesario que platiquemos. Dice: en el contrato de mutuo, una persona entrega a otra, dice, dinero u otras cosas fungibles con el cargo de que se devuelva la cantidad de la misma especie y calidad. Si me dieron 10,000 tengo que devolver, pero más los intereses, la mora y todo lo que le cobran a uno a veces. Salvo pacto en contrario, dice, el deudor pagará intereses al acreedor. A falta de convenio, se presumirá que las partes aceptan el interés legal. Dice, ahí está el problema, ¿verdad? Que tendríamos que pensar en un interés legal. Las partes, dice, pueden acordar el interés que les parezca. Dice, cuando la tasa de interés pactada sea manifiestamente desproporcionada con relación al interés corriente en el mercado, el juez podrá reducirlo a la cantidad legal establecida o al cambio del día establecido en las instituciones bancarias. Pero cuando estamos hablando de este presupuesto que aparece en el Código Civil, estamos platicando de que hay un problema entre acreedor y deudor, en donde es el juez el que va a resolver el asunto, pero el tema que nosotros estamos trabajando es eminentemente voluntario, es eminentemente de consentimiento de la vía notarial. Entonces aquí ya nos trasladamos a la parte judicial, lo que no nos interesa. Y dice que el interés legal es el igual al ponderado en las tasas de interés activas de los bancos del sistema, dice, en el efecto de su publicación y todo lo que hacen los bancos. La tasa de interés, dice, ahí está el rotulito, ¿verdad? Queda prohibida la capitalización de intereses, dice, se exceptúa a las instituciones bancarias que se sujetan a lo que el particular establezca la Junta Monetaria. Y de ahí que en las clases del mutuo nos encontramos con muchos mutuos. Encontramos el mutuo simple, reconocimiento de deuda, dice, este es un contrato unilateral, mutuo confianza, mutuo con garantía hipotecaria, mutuo con garantía prendaria, mutuos mixtos y los mutuos bancarios. Yo coloqué en sus diapositivas los mutuos bancarios y los mutuos de otros acreedores. Cuando yo digo otros acreedores, yo me refiero a que yo, como persona particular, puedo dedicarme a prestar dinero, ¿verdad? De hecho, eso es muy bonito, porque hay que saber a quién se le va a dar el dinero también. Es muy bonito por la cantidad de intereses que podríamos cobrar. Y porque de determinada cantidad de dinero, si yo doy 5,000 quetzales hoy y me prometen el pago hasta en 3 meses, yo tendría que ver el interés bancario y de conformidad con eso, pues yo lo tendría que pagar. El asunto es que si solo lo doy y no me dan nada en garantía, pues tengo que saber a quién se lo doy, porque si esta persona me incumple, perdí mi dinero, ¿verdad? Entonces, es un tema un tanto complicado. Pues el primero que vamos a mirar es el mutuo con garantía hipotecaria. Este ya lo vimos. En la primera clase, si ustedes se recuerdan, en la primera clase yo les platiqué lo relacionado con el mutuo con garantía hipotecaria. Y este tiene como referencia que yo recibo la cantidad de dinero, muy buena, la que pueda pedir, pero tengo la obligación de dar en garantía un bien inmueble. Esto estamos hablando de un bien inmueble. De bien inmueble vamos a ver si hablamos, no mucho lo aconsejo los bienes inmuebles, porque para eso está
los contratos de renta mobiliaria, ¿verdad? Que está en la ley esa de renta mobiliaria. Entonces, en esos contratos con garantía hipotecaria suceden muchas situaciones y muchas cositas muy interesantes. Una de ellas, si yo no tengo el bien para dar en garantía, otra persona me puede prestar el bien. Entonces comparecemos las dos y comparece la institución acreedora. El bien, esta es una cosa muy importante, el bien que yo dé en garantía debe cubrir la cantidad o el precio de lo que me están dando. Yo no puedo dar un bien de 50,000 quetzales en garantía cuando yo estoy recibiendo 100,000 quetzales. Pues no podría, no puedo hacer. Bueno, y aunque quiera, la institución bancaria no va a hacerme el favor, o el acreedor o la cooperativa, de darme el dinero cuando el bien no aguante a cubrir completamente la cantidad que me están dando. Estos contratos de mutuo con garantía hipotecaria, cuando intervienen las agencias bancarias, tienen una cualidad y tienen unas características que ayer las mencionaba y creo que las hice tan extensas ayer, pero hoy no lo voy a hacer tan extenso porque vamos a terminar un poquito antes del horario. No, un poquito antes no, pero podemos terminar, ¿verdad? Y se nos puede ir un poquito el asunto. Ya ve que a las 12 no terminé a las 12, terminé a las 12:10. Porque les canté la canción de Ricardo Arjona, ¿verdad? Se las canté. Estos mutuos con garantía hipotecaria donde interviene una institución bancaria y dejan mucho que pensar, no que desear, mucho que pensar. Mucho que pensar en nuestra calidad de notarios y mucho que pensar en la calidad de deudor, porque es un contrato que no se perfecciona de inmediato, es un contrato que lleva una serie de trámites y de requisitos y ante todo de investigación por parte de la acreedora. Por eso les decía que el hecho de dar una cantidad de dinero, hay que ver la garantía. Fíjense ustedes que esto lo que sucede es que yo voy al banco, requiero la suma de dinero y entonces el banco me dice que tiene para darme en garantía. Aparte vamos a hablar de la suma del mutuo confianza o confiador o del documento privado con o sin legalización de firmas. Entonces viene la institución bancaria y me dice, bueno, ¿qué tiene usted para darme como garantía? Lo que tengo para dar como garantía es una finca o es un inmueble o es una casa ubicada en tal dirección. Bueno, tráigame las escrituras. Y me sacan ahí una cantidad de puntos para poder iniciar el trámite. Documento de identificación, constancia de ingresos, constancia del movimiento de los últimos 3 meses, fotocopia de la escritura pública donde usted aparece como propietaria y certificación reciente del registro general de la propiedad y no sé qué más. Y si tiene un fiador, todos esos datos para el fiador. Si esa otra persona va a comparecer también con un bien inmueble como garantía, los mismos requisitos van a tener que llevarse a la institución bancaria. Ellos lo ven, lo califican y lo revisan. Definitivamente hay que hacer una revisión del estado en el que está la finca por aquello que tenga gravámenes, anotaciones o limitaciones. Y en una de las limitaciones que puede tener o un gravamen que puede tener, puede ser que no permita que se pueda dar esa cantidad de dinero. Con todo eso, la institución bancaria lo aprueba y entrega la minuta. La minuta la tiene que llenar el interesado, que no lo va a hacer, no va a ser así, sino va a ser el notario. O sea, el notario sabe qué es lo que va a colocar ahí. Y lleva la minuta a la institución bancaria para que la revise y la apruebe. Cuando la institución bancaria o la cooperativa, eso es independiente de un acreedor individual. Cuando la institución bancaria la revisa, la aprueba, se la regresa al notario para que la traslade al protocolo. Trasladándola al protocolo del notario aparece el fiador, aparece el deudor, el fiador y todos los que van a intervenir en la garantía y le firman al notario. A todo esto se violentó el principio de inmediación, el principio
de unidad del acto y varios principios que enseñamos en Derecho Notarial 1. Se violentó porque el representante legal del banco no está ahí para firmar, porque ustedes llevan la minuta al banco, o llevan la minuta y el protocolo firmado por los principales obligados al banco para que el banco confronte la minuta con la hoja de protocolo y determine si está bien escrito o no. Y enfrente lo revisan los dos. Y ya con esa confrontación usted deja la hoja de protocolo o las hojas de protocolo en donde está el instrumento público, los deja en el banco y entonces el banco lo que hace es esperar que llegue el representante legal o el quien va a hacer sus veces de firma para que lo firme. A todo eso usted recoge el protocolo a los 2-3 días de la institución bancaria. Entonces se perdió esa unidad del acto y esa inmediación, ¿verdad? Está perdida, pero así funciona, en la práctica así funciona. Le firman el instrumento público y entonces procede usted a realizar su testimonio, ¿verdad? O el testimonio con su duplicado para inscripción en el registro general de la propiedad. Estoy hablando de mutuo como garantía hipotecaria, ¿verdad? Se lo extiende, lo ingresa al registro general de la propiedad y en unos 8 días a lo sumo está listo. Está lista la hipoteca, está listo el contrato. Pero en medio de toda la minuta y el protocolo, sí dice que esa inscripción debe ocupar el primer lugar. Entonces, cuando dice que debe ocupar el primer lugar, es que así es. Sale el instrumento público inscrito del registro general de la propiedad, tiene que pedir una certificación en donde conste lo que le estoy diciendo. Le saca fotocopia y lo regresa a la institución bancaria y entonces ya le dicen que se quede a esperar, ¿verdad? Que se haga el desembolso. Ahora bien, ¿de cuántos días estamos hablando? Y desde el momento de la fecha del instrumento público, desde ahí empieza a generar intereses. Esa parte, este tema es tan ingrato porque a veces se lucra con la necesidad de las personas. Para darle la clase estaba viendo unos papelitos que vienen a dejar aquí a la puerta. Pero mejor no, porque si no vamos a decir el banco va a estar, a pesar de que este banco es no tan, lo voy a quitar. Están los requisitos, ¿no? Aquí está el banco. Pero estaba yo así, permítame un momentito, 200 que lo llene. pero dice el normal, ¿no van a echar el otro? No. Ya me voy para San Marcos, entonces a llenar el tanque de diésel, ¿va? Entonces estaba viendo yo esta institución y dice, por 100,000 quetzales, dice, se compromete, miren qué tremendo, ¿verdad? En este tema, dice, me parece grave, porque dice, aparte de la garantía que usted va a dar, dice, nosotros por 100,000 quetzales, dependiendo del bien y del precio del bien, dice, y del avalú, se me olvidaba mencionarles el avalú, ayer no mencioné el avalú, que hay que hacer un avalú también a los bienes, pero dice, en ese dinero que usted se compromete, nosotros se lo vamos a dar, dice, a 78 meses. Entonces yo, para explicarles eso, hice mi cuenta y dice, no, dice 7 años, dice 7 años. Entonces multipliqué los 7 años por, o sea, yo recibo 100,000 quetzales, ¿verdad? Porque ese se lo recibo, 100,000 quetzales. Hoy dice 7 años, dice. Cada año tiene 12 meses, hacen un total como de 80 y tantos meses. Y le damos la cuota más baja, dice, la cuota más baja es de 2,000 y pico mensuales. Se mira atractivo, 2,000 y pico mensuales, poco, por 7 años, Jesús, yo lo hago, ¿verdad? Entonces, pero a la hora que yo sumé esos 100,000 quetzales se convirtieron en 185,000 quetzales. 100,000 de capital y 85,000 de intereses, lastimosamente.
Muchas personas han caído en esto, yo también. Pues, si yo no puedo comprar mis cosas, pues yo soy asalariada, pues aunque yo sea juez, sea magistrada, vivo un salario y a veces no alcanza. Y entonces uno se da cuenta de que este tipo de contratos es ingrato. Aquí en este documentito dice, miren que dice, si su garantía es bien inmueble, dice abajito unas letritas, si su garantía es bien inmueble, le hacemos escritura pública. Y los gastos corren a cuenta de usted. Si su garantía es bien mueble, dice, yo creo que se está refiriendo a vehículos. Le hacemos, dice, documento privado con legalización de firmas y los gastos corren a cuenta de ustedes. Pero ¿de qué gastos estamos hablando? Es demasiado. Yo les platicaba en el curso anterior que nos metimos a comprar un terrenito por ahí por la costa y solo de honorarios profesionales, el notario nos cobró 3,800 quetzales. Entonces esos 100,000 quetzales que me van a dar, yo tengo que hacer todos esos descuentos. Esa tasa de interés me parece exagerada, solamente que la institución de la que estoy hablando, del banco que estoy hablando, sí de buena fuente sé que aceptan pagos a capital. Entonces esos 85,000 quetzales, esos 100,000 quetzales que se van a pagar en 7 años y yo los puedo pagar en 3 años y medio, los intereses van a bajar como a 45,000 quetzales. Y si puedo pagar más, así van bajando. Esa es la ventaja. Pero ayer le explicaba que hay bancos que no trabajan así. Entonces, en este garantía hipotecaria, dependiendo de la garantía, si será el dinero que nos dan, se hace la escritura pública. Yo en este tipo de contratos sí les digo que no se transfiere la propiedad, ni tampoco tenemos la propiedad, ni posesión. En este nosotros gozamos del bien. En este contrato que estoy explicando, gozamos del bien. Disfrutamos del bien. Eso sí, si no pagamos, aquellos nos ejecutan y nos quitan el bien. Pero aquellos acreedores en este contrato no se quedan con la propiedad. Pues se quedarán con, no sé cómo decirles cómo se quedan ellos con la propiedad, porque nosotros la usamos, la gozamos, y claro, si terminamos de pagar y pagamos, esa es nuestra, ¿va? La propiedad es nuestra. Entonces ellos se quedan con el bien, con la finca, como garantía, porque es lógico. Y yo le platicaba a mi esposo y le digo, a la gran, le digo, mira, hoy me toca esta clase, pero mira, qué barbaridad de intereses, le decía. Recibí 100,000 quetzales y vas a pagar 85,000 de intereses, casi el doble. Y entonces él me decía, ¿y pero y de qué viven los bancos entonces? Pues que no deja de tener razón, ¿verdad? ¿De qué viven los bancos? ¿De qué viven las cooperativas? ¿De qué va a vivir el acreedor? Tengo mucha ilusión de dedicarme a eso, pero cuando me den mis prestaciones, ahorita no, ¿verdad? Porque ahorita no hay. Entonces, él me decía, pero si mira los grandes bancos, mira las grandes inversiones que hay, pues ¿qué es de esto? Que ellos viven, ¿verdad? La ventaja de este tema, y se los pongo yo a ustedes, yo pongo mis ejemplos para no usted vaya a tergiversar y van a decir que estoy hablando de otra persona, es que en mi caso la garantía hipotecaria, yo compré mi casita, pues así, ¿verdad? Ustedes, con garantía hipotecaria. Y en el momento que yo la compré, esa es la ventaja de los bienes inmuebles, más no de los muebles, porque los muebles se deprecian, cada día se deprecian un poquito. Yo la compré y les digo, claro, me costó 345,000 quetzales. Bueno, de cuando les estoy hablando. Al momento que la terminé, que casi que ya la terminé de pagar, porque calculé el tiempo que iba a trabajar, y yo definitivamente, así como miro la tasa de interés ahorita del banco, definitivamente yo pagué unos 300,000 de intereses. Definitivamente, porque yo lo pagué, yo lo compré mensual. Lo compré creo yo a 15 años. Terminé antes, pues gracias a Dios. Pero entonces si la compré a 350,000 quetzales y ya pagué de intereses 300,000, porque ese es el equivalente que hay que hacer, ese inmueble ya cuesta ahorita 600,000.
Solamente que en diciembre me dijeron que me la querían comprar y me están ofreciendo 800,000 quetzales. Esa es la buena noticia, ¿verdad? Que vale la pena invertir así en este tema, pero en bienes inmuebles, porque a la larga estos adquieren más valor. Pero si fuera al revés, imagínense las pérdidas que tendríamos nosotros en relación a estos. Entonces, en relación a las obligaciones previas, instantáneas y posteriores, ya saben ustedes, las previas ya les dije todo lo que va a pasar con este tema. Las instantáneas ya saben ustedes que es redactarlo, funcionarlo, en el caso de la institución que les estoy mencionando, en ese caso ya ven todo el trámite para poder recibir el dinero, pero así es, así funciona el sistema, no podemos hacer otra cosa. Y en relación a las obligaciones posteriores, pues siempre va a hacer un testimonio especial con su impuesto, ¿verdad? Del 2 por millar. En este caso sí interviene mucho el global de la deuda, porque si son 100,000 quetzales, son 200 de timbre notarial. Si son 1,000,000 de quetzales, pues no supera los 300 quetzales, ¿verdad? Del timbre notarial. En cuanto al impuesto fiscal, este tipo de contratos no genera impuesto. Ya ayer platicaba que en un momento hubo un problema donde afectaron en impuesto a estos contratos y pues los mejores ganadores éramos los notarios por el 10% de comisión que siempre tenemos a comprar protocolo y a comprar especies fiscales. Pues en un momento fue grabado esto, pero en el tiempo de la licenciada María Auxiliadora, se llama la LIC, en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala se planteó una inconstitucionalidad y se declaró sin lugar el pago del impuesto, porque era lo que estaba la tasa de impuesto en ese tiempo, que era el IVA, ¿verdad? Que me recuerdo que era el 8% que se pagaba, no sé. Pero, ¿cuál fue el espíritu de la inconstitucionalidad? Era de que, pues se decía que el pobre deudor que corría con los gastos de los intereses, que era un pago anticipado, corría con los gastos de los honorarios del notario, los gastos del registro, encima tenía que correr con los gastos de los intereses. Ese fue el espíritu de dejar sin efecto ese tema. Y ahí termina el contrato de mutuo con garantía hipotecaria y caemos entonces al reconocimiento de deuda. En realidad el libro tiene 2 renglones de reconocimiento de deuda, pero yo coloco aquí de que el reconocimiento de deuda, dice, es una actitud del deudor de que por medio de un instrumento público, por medio de un documento privado con o sin firma legalizada, se conoce deudor de X persona por tal cantidad de dinero. Aquí se puede colocar si ustedes quieran, en el libro no lo dice. Dice, no se constituye garantía, pero ya les decía, ¿cómo quedamos el dinero? No hay garantía. Ya decía yo eso, ¿verdad? Y en este reconocimiento de deuda se deja constancia de la cantidad de dinero y la forma que la voy a pagar y cómo la voy a pagar y dónde la voy a pagar y qué me va a pasar si no cumplo con pagarla. Alguna cuestión aquí que haya que decir, dice que el pago directamente al deudor, al acreedor. El acreedor es el que debe recibirla, pero sí se pacta que sea una persona diferente la que reciba el dinero. Se considera bien hecho, pero hay una circunstancia que aparece en la doctrina que dice que si el acreedor hace uso de lo que se canceló, se entiende que se ha pagado. Dice que yo supongo en este caso un cheque, que se da un cheque por tal cantidad a favor de tal y efectivamente él lo cambia, es porque se acepta el pago, ¿verdad? El reconocimiento de deuda entonces se puede hacer dentro o fuera de protocolo. Las obligaciones previas pues ya se saben que son las mismas de siempre, las instantáneas, el hacer el documento eventualmente en estos reconocimientos de deuda se convierten en bilaterales eventualmente, pero por lo general son unilaterales. Estos los hay mucho, los hay por muchos lugares.
Y el mutuo simple, únicamente comparece el mutuante y mutual, y no existe un fiador ni una garantía específica. Dice, esto va a ser previo al fiador. El mutuo simple es, tal vez ustedes lo conocen tanto, si trabajan en alguna institución del Estado. Los bancos del sistema han hecho acuerdos, han hecho convenios con los bancos del sistema. Miren, esto es un negocio tremendo, redondo. Han hecho convenios en donde le dan a los trabajadores determinada cantidad de dinero y se asegura, lógicamente, se asegura de que el trabajador va a cumplir, y dicen que lo dan a una tasa de interés bajísimo y le pintan un panorama al necesitado de la mejor manera para que el necesitado pues caiga en el rollo del asunto, ¿verdad? Y la institución es la que se encarga de entregar la constancia de ingresos. Pero ¿qué pasa con estos mutuos simples? Estos mutuos simples no están perdidos, no hay garantía. No hay garantía ni fiador. Esto solo yo voy a la institución, a la empresa bancaria, a la entidad bancaria, pido el dinero, me lo dan y firmo el documento. Sí me legalizan la firma, sí aparece una auténtica. Yo sí he visto que siempre hay una auténtica. Que esté el notario frente de ustedes, eso no lo he visto, pero sí está el notario. Entonces, ahí no pierde la entidad bancaria, no pierde. Es más, el formato para hacer el documento ya lo tienen ahí, solo lo imprimen. Y que tienen las letras tan chiquititas que ustedes ni siquiera le dan tiempo ni de leer. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Denle donde viene, ya estuvo, si no pago, ya sé que me ejecuta. La cosa es muy interesante. Muy interesante porque si ustedes no pagan, como aparte del documento de compromiso, ustedes firman una hoja o un oficio donde dicen: le autorizo al banco a que me descuente mensualmente la cantidad por la que me estoy comprometiendo. Y entonces el banco lo que hace es que usted no recibe su salario completo porque ya le ha descontado, pero si en determinado momento se termina la relación laboral, usted tiene derecho a un pasivo laboral. Y entonces lo primero que hace la institución bancaria cuando cancelan el pasivo laboral, quedarse. A mí me parece eso es totalmente ilegal. A mí me parece totalmente ilegal. Porque bueno, pero también cómo se lograría la institución bancaria, cómo lograría ese dinero que usted debe. Pues que es fácil. Si se terminó la relación laboral, yo como institución bancaria llamo y digo: mire, aquí se me informa, porque encima de recursos humanos les informa que ya no hay relación laboral. Mire, aquí no hay relación laboral, tenemos un documento que cuando le den sus prestaciones usted me tiene que pagar tal cantidad de dinero con los intereses que son tales y tales. Eso es lo correcto y lo legal. No, porque podría caer la institución bancaria en una apropiación indebida, porque le está quitando a usted el dinero que le corresponde. Entonces, si empezamos a pelear judicialmente con el banco, les aseguro que lo ganamos. Porque de lo que me pagan, de lo que medio me dan un poquito porque no tengo trabajo, se lo queda. Esa es una apropiación indebida. Pero así funcionan los contratos de mutuo simple con estas instituciones, y de ahí que les pintan un panorama a ustedes tan tremendo y juegan con la necesidad, y con la necesidad pues cualquiera es capaz de caer. Ahora, ¿cómo funciona el notario en estos tipos de contratos? El notario funciona cuando se legaliza la firma. El notario funciona directamente cuando hay que presentar, digamos, la demanda o el juicio, legalizando los documentos que se acompañan a la demanda. El notario funciona aquí en el oficio que se envía a la institución bancaria, porque va con la firma legalizada también. ¿Para qué? Para que el de nóminas y planillas, o el de planillas, o el que hace efectivo el pago tenga un documento que permita que él desvíe
parte del salar a la institución bancaria, a la acreedora, digamos, no digamos institución bancaria, la acreedora. El mutuo simple, entonces, es más sencillo, no requiere fiador y es una solicitada de dinero y entrega inmediata de dinero. Solo contra constancia de ingresos, contra tiempo laboral, y ya le están entregando a uno el dinero. Posteriormente sí encontramos nosotros al mutuo confianza o con garantía prendaria. El mutuo confianza, dice, es conocido en el campo de la vida como mutuo confiador. Aquí, dependiendo de la institución bancaria, las cooperativas son las que acostumbran esto de pedir la fotocopia legalizada del documento de identificación, dice, y solicitan la constancia de ingresos de los dos. Del deudor y fiador solicitan la constancia de ingresos en original, dice también. Pero eso ya no nos interesa a nosotros, lo que nos interesa es el documento personal legalizado. El formulario que utilizan ellos para dar el dinero también lleva una firma legalizada. Ahí también tenemos nosotros intervención, solamente que si se dan cuenta que en los 3 temas últimos que estoy trabajando, todo es fuera del protocolo, ¿verdad? Casi todo es fuera del protocolo. Estoy hablando de una institución bancaria, de una cooperativa, en donde este tipo de mutuos no lo hacen en el protocolo, lo hacen fuera, con firma legalizada para ejecutarlo, pero también les tengo que decir que cuando hay mucho tiempo de trabajo en una institución, lo que menos sucede es llegar a la ejecución, porque con todo ese tiempo de trabajo y las prestaciones acaba tras la deuda. Se reúne la deuda y ya solo va a dar usted un poquito o le dan un poquito de lo que recibió, ¿verdad? Ese es el asunto. En el mutuo confianza dice que comparece una tercera persona, dice denominada fiador, sí, comparece acreedor, deudor y fiador, 3 personas, ¿verdad? Y el fiador tiene un rol bien importante en el tema porque él, con sus ingresos, con lo que recibe, él también da soporte a la obligación, da soporte a la deuda, pero solo a esa deuda. No por el hecho de ser fiador va a ser fiador de todo lo que se involucra en el deudor, no. Solamente que esa figura del fiador hay que tener cuidado, ¿verdad? Bueno, cuando uno conoce la Biblia, se establece que ni deudor ni fiador, ¿verdad? Pero entonces yo me pongo a pensar, bien, entonces ¿cómo hacemos para tener nuestras cositas? No, pero nuestra guía espiritual nos dice, hay que ser pacientes, ¿verdad? Pero estos temas lo van a encontrar ustedes, en todo momento lo van a encontrar ustedes. Hoy, como le decía a los compañeros ayer, con la pandemia las necesidades se dispararon. O estamos utilizando medicina que no usábamos, pero lo que sí estamos haciendo es que estamos teniendo una alimentación diferente a la que teníamos. Porque si la que teníamos era rica en determinadas cuestiones, hoy debe ser rica en frutas, en legumbres y en todo. Y que por el mismo temor del contagio no estamos siguiendo donde comprábamos antes y no estamos siguiendo a otro lugar donde lo compramos hoy el doble. Entonces las necesidades económicas se dispararon. Y al dispararse las necesidades económicas nació este tema. Hoy en la mañana me llamó una mi amiga y me dice, vos no sabes quién me puede prestar tal cantidad de dinero. Y le digo, yo quisiera tener para prestarte, pero me tendrías que pagar intereses, le digo. Ya le voy a averiguar quién me presta, ¿verdad? Pero con muchos ingresos, pero su negocio está fallando. Ella decía que siempre tenía una ganancia casi de 1,000 quetzales diarios. Y dice, ahora no me ha alcanzado ni para pagar el local. Entonces la situación está complicada y nacen estos mutuos, pero aparecen
los acreedores ofreciéndole ganancia, ofreciéndole ventajas sin la necesidad, caemos. De ahí en el librito tenemos una garantía también prendaria. Y la garantía prendaria es la que se garantiza, dice, con la obligación. La obligación se garantiza con una prenda o un bien mueble. En estos casos, dice, puede pactarse, dice, que a saber dónde está la garantía prendaria, dice, la obligación se garantiza sobre un bien mueble. En estos casos puede pactarse que el mismo deudor o un tercero se obligue al saldo insoluto. Aquí sí aparece el saldo insoluto, ¿verdad? Y ya todo lo demás de la garantía prendaria se refiere directamente a la ley de renta mobiliaria. Sin embargo, aquí aparece algo muy simpático todavía en el Código Civil, que establece que la prenda agraria de que el mutuo prendario puede ser constituido como prenda agraria, dice, en donde los frutos futuros o las cosechas, las plantas presentes y a futuros se pueden comprometer. Ahora bien, aquí también se refiere a las máquinas, animales y crías, materias primas y cualquier producto de minas. Ahora, cuando yo hablo de esto, pienso en que yo soy una cooperativa y va a venir determinada persona a querer constituir prendas sobre su cosecha, y que sí que viene un granizo y acaba con la cosecha, ¿verdad? El hecho de que acabe el granizo con la cosecha no significa que quede extinguida la obligación, porque el contrato definitivamente va a tener que decir qué sentido va a quedar lo que va a suceder. Ya aquí, ya yo creo que mutuo con garantía hipotecaria, pero fíjense ustedes que no, lo que vimos fue compraventa con garantía hipotecaria. El mutuo con garantía hipotecaria también lo relacioné los dos, ¿verdad? Los tuve relacionados. Entonces, en esas garantías prendarias en relación a la cosecha, hay que analizar el documento que se va a firmar. Hay que analizar qué dice el documento y qué se espera. Permítame un segundito, solo voy a recoger mi lapicero. Ya estoy. Ya. Bueno, entonces de ahí aparece en el libro mutuos con garantías mixtas, dice. Y esto no lo coloqué yo en la diapositiva, pero en algunas ocasiones dice una sola garantía suele no ser suficiente para garantizar la obligación. Entonces encontramos que una sola obligación puede ser garantizada con hipoteca de bienes inmuebles, prenda de bienes muebles, prenda sobre acciones, incluso personalmente por los saldos insolutos, dice. Esas son las mixtas que aparecen en el libro, que puede ser, ¿verdad? Puede darse en el campo donde estamos, es normal. Y que ya platiqué con ustedes de los mutuos bancarios y ya les dije cómo operan los bancos, dice, donde aquí la doctrina dice que siempre se elabora en base a minuta, dice, proporcionada por el banco, fue lo que les dije inicialmente, ¿verdad? Con condiciones impuestas por el banco que el deudor lo único que debe hacer es aceptar. Así funciona. Por último, tengo yo aquí en las diapositivas la ley que los mandé a leer, la ley de garantía mobiliaria. Platicamos un poquitito de esto antes de caer a las obligaciones previas, instantáneas y posteriores de todo el tema, ¿no? La ley esta trae muchas novedades para nosotros los notarios. Primero, que en el extracto de la ley, el objeto de la ley dice que la presente ley tiene por objeto regular las garantías mobiliarias y registro de garantías mobiliarias, que por la misma se crea, dice, posteriormente la garantía mobiliaria
prioritaria, dice, es una garantía obligada a favor de un acreedor, incluyendo, dice, proveedores que financian la adquisición por parte del deudor de bienes muebles, dice, corporales. Y la constitución de la garantía mobiliaria, dice, se hace mediante el contrato de garantía mobiliaria celebrado entre deudores. Aquí aparecen otros nombres, ¿verdad?, que no conocíamos, porque ha de haber un curso de este tema, pienso yo, entre deudor garante y acreedor garantizado. Ya desaparece el deudor y acreedor, así, solo así como lo decimos, sino deudor garante y acreedor garantizado. Pero lo que más nos interesa a nosotros en esta ley, que si ustedes se dan cuenta en las diapositivas que les mandé ayer, esta ley, esta diapositiva, donde están las preguntas, yo les hice creo yo, 3 preguntas de esta ley, por eso los estoy mandando a leerlas. Y una de ellas, en donde aparece la figura del notario, dice que el contrato de garantía, salvo caso de la garantía posesoria, deberá constar por escrito, dice, ya fuera escritura pública o en documento privado con firma legalizada. Entonces aquí, dependiendo del tema que estemos trabajando, y pienso yo que de la cantidad de dinero que estamos trabajando, lo debemos hacer en escritura pública o en documento privado, pero aquí sí nos dice con legalización de firma, no nos da chance a hacer una actuación sin la legalización de firma. Y de ahí que dice que también ahí en la misma ley ella establece los requisitos que debe tener el instrumento público o el documento público, pero de ahí que encontramos que ahí aparece un registrador y subregistradores, y que los dos son nombrados por el ministro de Economía. El ministro de Economía, como decía ayer, no ha tenido un rol tan novedoso que lo veamos en el Estado y que lo veamos perjudicado, como hemos visto muchos ministros que hemos tenido. No hemos visto cuál es el rol, sí, o sea, públicamente, ¿verdad? No lo hemos visto señalado ni nada, pero en realidad es una dependencia del Estado muy importante para el funcionamiento. Miren el tema en el que estamos involucrados ahorita. No estamos hablando de RENAP, no estamos hablando de registro mercantil, de registro de la propiedad, estamos hablando de un Ministerio de Economía que tiene contemplado este registro de renta mobiliaria con los subregistros y los subregistradores de renta mobiliaria. Bueno, ahí termina entonces nuestro tema, creo yo, y los mutuos bancarios que ya los platiqué, los acreedores, que yo también puedo prestar dinero y puedo pedir interés y puedo señalar un plazo y un lugar para que me paguen y puedo señalar todo lo que quiera a título personal, lo puedo hacer. Las obligaciones previas entonces que aparecen en el libro, primero que tenemos los documentos de identificación de las partes, ¿verdad? Que eso no podemos pasar desapercibido y que hay muchas maneras, en notariado 2 les enseñé varias formas que hay para poder identificar a las partes. Y si no son conocidas por el notario, si son extranjeras a través de su pasaporte, por testigos, generalmente aquí, como vamos, no generalmente, no podría ser, como estamos hablando de una institución bancaria o una dependencia bancaria, una entidad bancaria, no sé cómo se le llame, de una cooperativa o de cualquier entidad acreedora, si no es personal, debe darnos su representación. Y aquí solo hago un comentario para que no se vaya prestar mal, ¿verdad?, la clase. El representante legal del banco, cuando ustedes hacen un mutuo con garantía hipotecaria, con garantía prendaria o con garantía fiduciaria, si quieren, puede ser. ¿Será que el representante legal de la entidad bancaria les entrega a ustedes su mandato? ¿Será que ustedes van a tener a la vista el documento que lo acredita como representante legal del banco? No, lo único que les entregan es un papelito de un cuarto de hoja, los datos, y ustedes no lo tienen a la vista. Pero en realidad sí funciona en la práctica, y qué pena, muy mal, pero sí funciona, ¿eh?
Sí, pues, y de todos modos, ustedes no se plegan a lo que ellos dicen, igual no les dan el contrato, ¿verdad? Así funciona. Pero, y el título de propiedad, que también se tiene que tener el título de propiedad de los bienes que se dan en garantía. Como obligaciones instantáneas, ya lo saben ustedes cuáles son. El momento, el redactar el instrumento, el leer el documento, el instrumento, la firma del acreedor, del deudor y del fiador, si se quiere, las palabras ante mí, la firma y sello del notario, si es que vamos a sello, ¿verdad? Y como obligación posterior, pues habría necesidad de razonar los títulos, no los que acreditan la representación, no, eso no. Habría necesidad de razonar el título que se está dando en garantía. Pero también hay que dar cumplimiento al artículo 37 de su Código Notarial en relación al testimonio especial. Este documentito que les mostré tiene formato de testimonio especial, que ustedes ya los tienen, pero sí también tiene testimonio especial con su impuesto. Ya les dije, ¿verdad?, que estos contratos generalmente sí tienen una cantidad, es la cantidad de dinero que se recibe, y definitivamente sí llevan un impuesto. Y el que no supera los 300 quetzales, ni es menor de un quetzal, ¿verdad? Lógico, si ustedes están prestando 1.000.000 de quetzales, no va a ser así 2 por día, ¿verdad? Va a ser máximo que establece la ley 300 quetzales. Y novedoso, el testimonio, el primer testimonio con su duplicado, si es para inscripción y que va a ser para el acreedor, no cubre ningún impuesto más que el timbre de 50 centavos para la razón registral. Entonces, testimonio especial, así está aquí mismo en el librito, dice el doctor que el testimonio no está afecto a pago, dice los mutuos, pero hay una nota, miremos la nota, dice que los mutuos otorgados por las instituciones de crédito del extranjero, siempre que las divisas se cambien en el mercado nacional, no se encuentran afectos al impuesto de timbres fiscales. Está bien, ¿verdad? Porque nos mandan dólares y euros y no sé qué más es que mandan, ¿verdad? Aquí, pero eso tampoco están afectados. Posteriormente, él nos acompaña aquí una minuta o proyecto, dice, de mutuo garantizado con hipoteca, y ahí van todas las especificaciones, pero las que más nos interesan es el plazo, los intereses, lugar de pago, forma de pago y días de pago, dice, pero también nos advierte que tenemos que decir que el bien no estamos dando libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones, pero si estamos hablando de esta institución bancaria que les dije, esta no suelta dinero si no entregamos el testimonio y la certificación de la finca donde está anotado que ocupa el primer lugar, o sea, no nos sueltan el dinero. De ahí que tenemos una cláusula de, aquí dice cláusula de una escritura pública de mutuo en donde se constituyen garantías mixtas, eso está bonito, porque hay una garantía de hipoteca y una garantía de prenda. En sí, el tema está muy simpático, muy avanzado, muy preocupante también, porque tiene, me voy a llevar esto por si lo, ya dije de quién es, mire, pero no sé yo, esto lo regalaron a mí, me voy a llevar esto para que, por si lo quieren, yo digo qué foto que le voy a tomar para mandárselos a ustedes. Y de ahí que estos contratos, los que hemos visto, tienen una segunda parte. Y la segunda parte que tienen estos contratos es la clase del próximo domingo. Y es cómo se extinguen estas obligaciones que hoy nos sometimos a contraerlas. Hoy nos sometimos a un contrato de mutuo, nos sometimos a prestar dinero, a dar en hipoteca, a reconocer una deuda, a ir por un préstamo bancario, a ir por un acreedor, pero esto tiene solución. Y la solución nos corresponde, cabal, verla el próximo domingo, que es la forma de extinguir las obligaciones.
En esa forma de extinguir las obligaciones vamos a platicar de las formas más correctas y de las formas más crueles que están en el campo práctico, ¿verdad? Y la forma más cruel es la que tienen algunas instituciones bancarias que no le aceptan a ustedes el pago de capital. Y que encima, si ustedes quieren pagar anticipado, sufren una penalización. Ayer di un ejemplo de una situación personal que me dio, si miran en la clase de ayer, van a ver lo que me pasó. Yo lo viví. Posteriormente, y para finalizar, pues yo les hago 5 preguntas. 5 preguntas que si ustedes encuentran alguna dificultad para poderlas responder, ya saben que me pueden preguntar, así como lo hicieron hoy, que me hicieron una par de preguntas de política criminal y que las aclaré, ¿verdad? Yo creo que aquí en este tema de estas 5 preguntas no hay motivo de confundirnos. Porque lo primero es, el primero es relacionado al Código Civil. La segunda dice los contratos de garantía fiduciaria, el pago de los intereses caídos o los incurridos después del vencimiento implica también Código Civil. Es una obligación notarial posterior la carta total de pago, dice. Depende, como dije ayer. Dentro de 8 días miramos si es una obligación posterior. La persona o personas en cuyo favor el deudor ante o la ley o por la ley constituye una garantía mobiliaria con o sin posesión, ya sea en beneficio propio o ajeno. Es una definición de los principios que aparecen en esta ley, y la siguiente también es parte de la ley de garantía mobiliaria. Yo creo que las preguntas, ninguna de las 5 preguntas que yo coloqué aquí tienen temor a equivocarnos, o hay un problema de equivocarnos o un problema de no entender qué dice cada pregunta. Y yo los mando a darle una lectura a la ley esta de garantía mobiliaria, porque yo les digo cuál es el documento que se tiene que hacer, ¿verdad? Y ahí está en la diapositiva, ahí está, no hay pena para equivocarse, en fin. Para poder hacer un instrumento público de esta índole, entonces, vemos después de la clase que hay 2 participaciones directas, que es la compraventa con garantía hipotecaria y el contrato de compraventa con garantía hipotecaria y el contrato de mutuo con garantía hipotecaria, que son 2 cosas diferentes. En uno yo compro o hipoteco mi bien, y en el otro yo pido dinero y doy en garantía mi bien. Al final podría ser lo mismo, pero no es lo mismo, porque en uno yo quiero la propiedad, pero no la puedo pagar al contado. Y entonces necesito que el resto se me financie. En cambio, en la otra tengo necesidad del dinero. Y como necesidad del dinero, doy mi bien hipotecado. Tal vez por eso dice un poquito el doctor que se entrega la propiedad, dice. Pues puede ser, ¿verdad? Solamente que ahí se pacte que paso como acreedor a tomar posesión o propiedad del bien, pues sí. Pero si eso no se pacta, no, claro, si dejo de pagar o no cumplo con la obligación, pues definitivamente hay chance que pierda el bien. Pero como les dije, para perder el bien necesito pasar por mucho problema y pasar por los tribunales de justicia, y el camino en los tribunales de justicia hoy, como estamos, está bien complicado. El camino a los tribunales de justicia, ya que no había mora judicial, hoy ya hay mora judicial. Estimados, para mí ha sido un gusto estar con ustedes y espero verlos el próximo domingo, en donde vamos a contrarrestar el tema de hoy y vamos a aterrizar con el tema de hoy. ¿Se vale prestar? Sí. ¿Se vale tener necesidad? Todos. ¿Se vale cobrar intereses? Sí, pero no se exceda. Es decir, un pequeño análisis de mi bien y de ese papelito de préstamo que dejan bajo la puerta, lo vienen a dejar bajo la puerta. Tremenda situación. Por supuesto, la parte acreedora es la que más ganancia tiene, pues sí, de que va a vivir, ¿verdad? Tremendo canje que hay, esa forma de vida que tenemos que tener.
Cuídense mucho y estamos a la orden. Estamos para servirles, ¿bien?